Seguimos adelante, tal cual lo anunciado y prometido, la presencia esta mañana de Carlos Enciso, el intendente de Florida, al que le agradecemos mucho sus minutos aquí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Un saludo a la audiencia y bueno, gracias por la invitación. Bueno, tenemos buen caudal ahí en Florida también, más allá de que usted viene de otros puntos del interior, anduvo de recorrida. Sí, estos días además hay una innumerable cantidad de actividades, algunas directas de nuestra gestión y algunas en carácter de invitado a instituciones que cierran el año y bueno, y hay que estar apoyando desde una escuelita rural hasta un club deportivo, en fin, un sinnúmero de actividades. Se viene un año político, netamente político, donde todo empieza a observarse desde ese cristal, desde el cristal político partidario. ¿Lo asume también en la gestión ese tema? Sí, digamos, nosotros al equipo le dijimos, muchachos, es un año difícil el que se viene, está promediando un año que ya hay algún esbozo de campaña electoral, pero no queremos que se pare la gestión ni que esto atente contra el normal desarrollo de un gobierno departamental que sigue y que hasta 2015 tiene que gobernar. Por supuesto, somos hombres políticos, tenemos nuestra apoyatura, en el caso de nuestros públicos que apoyamos a Luis Lacalle, otros compañeros a otros candidatos, y en algún aspecto esa actividad que sea paralela, pero que no atente contra la gestión desde el punto de vista del tiempo que insume para todo el equipo. Bien. Así que creo que no es contradictorio si lo centramos bien. Y bueno, y obviamente hay un esfuerzo físico mayor, obviamente. Desde ya. Bueno, ¿en su caso va por la reelección? Exacto, creo que si bien no estamos proclamados oficialmente por la agrupación, va a ser una instancia después de la interna, porque tenemos que votar bien todos en la interna. Claro. Evidentemente creemos que con el equipo hay mucha cosa para hacer que no se ha podido concretar y aspiramos promediarlo en un segundo mandato como cualquier intendente que está en el gobierno, ¿no? ¿Esperaba estar en el centro de esta polémica por el tema de las patentes de rodados? ¿Era algo que se lo veía venir? No, primero despejar cualquier duda. Florida es acuerdista y estamos desde el Ejecutivo 100% de acuerdo con este proceso que hay que siempre consolidar de unificación de patente que terminó una guerra que fundamentalmente era por valores, ¿no? De todas formas, es un sistema perfectible, hemos tomado recaudos porque puede haber alguna cuestión a ajustar. Somos abiertos a que el SUSIBE también vaya por nuestro departamento a ver un poco la interna de los procedimientos, sobre todo del papeleo en cuanto a que no es solo Florida, son varias intendencias en la declaración jurada de la persona que pone un domicilio por interés económico, por circulación frecuente, es algo que no tiene una verificación inspectiva por las intendencias porque sería imposible, y ahí puede haber algo para ajustar en cuanto a ese tema que estamos abiertos. Por supuesto que es un tema que no está exento de una denuncia del diputado del Frente Amplio Local, que es opositor obviamente a nosotros, y la mesa política, además que hay un contexto político también de lo que hablábamos al inicio, una campaña electoral que se inicia y bueno, hay hechos políticos que generan este tipo de denuncias, entre comillas. Vamos a algunos antecedentes. Uno tiene que ver con lo anecdótico casi y se mencionaba como muy extraño que un vehículo 4x4 tripulado en ese caso, manejado por el conductor televisivo Marcelo Tinelli, estuviera empadronado en Florida. Eso luego fue explicado, pero a partir de ahí es donde surgen algunas otras informaciones. Por ejemplo, que hay el doble de empadronamientos en el departamento de Florida que la población. Eso hace ruido desde todo punto de vista. Una precisión sobre lo de Tinelli, si le parece. Sí, eso fue un proceso, nosotros nos enteramos ahora, pero parecería que primero fue antes lo que investigamos del proceso de unificación, lo que implica que había una casuística para todas las intendencias. O sea, 2012, digamos. Exacto, esto fue en fines de 2011, una cosa así, principio de 2012. Y además, a ver, hay un vínculo supuestamente con inversiones argentinas a nivel de campos, que ahí hay una posible casuística que tenía alguna relación con la propia gestión
de algún asociado a él, según se dice en la zona de Chamizo. La Intendencia específicamente hizo una investigación. Una investigación, había una casuística por ahí con algún gestor que tenía vínculo con el pago de otras contribuciones inmobiliarias, rurales, etc. Evidentemente fue un hecho por la persona pública que se usó como un punto de ejemplo, pero en realidad, si vamos a lo formal, fue antes del proceso de unificación. Exacto. También. Lo que sí surge ahora es ese número un tanto extraño, ¿no? Por no decir absolutamente raro, que haya el doble de empadronamientos que habitantes. Sí, a ver, en todas las intendencias hay diferentes porcentajes, hay algunas que históricamente ya vienen así. Otras, nosotros empezamos el operativo Retorno a Florida, que teníamos toda nuestra frontera departamentales con 5 departamentos, perforado el departamento con patentes de otros lados, y que en ese proceso de vuelta al pago, que fue una campaña agresiva muy fuerte, incorporamos mucha cantidad de vehículos. Y por supuesto, evidentemente la casuística indica que creció mucho el parque, pero bueno, más que nada, fundamentalmente por este. Pero no a ese punto, intendente. No hay un parámetro tan exacto que sea ese punto. Sí hemos crecido, sí también vamos a entendernos, a veces hay empresas transportistas, por ejemplo, que tienen también su empresa en Florida, y por un tema de trámite en el día han ido a Florida a veces a solicitar el empadronamiento de los ceros, vamos a ser claros, y muchas veces esto tiene un componente porque tienen también empresas vinculadas al departamento. Bueno, y eso obviamente sube la tabla, sube. Claro, usted mencionaba que hay automotoras que lo hacen y arrendadoras de vehículos también. Arrendadoras, que eso está en la casuística en todos los departamentos del sur, sobre todo porque tienen una presencia metropolitana, Florida, San José, Canelones, Colonia, Maldonado, tienen un montón de lógicas de empresas radicadas en la zona metropolitana que se han ido muchas veces de Montevideo. Bien, usted admite de cualquier manera que hay ajustes posibles. Exacto. Y señalaba al principio que hubo como una revisión de procedimientos, como un cambio de rumbo. ¿Tiene que ver, por ejemplo, la separación del cargo de director de tránsito de la persona que ocupaba ese lugar? No, la persona, el director Fierro, fue por un proceso interno de ajuste de gabinete transferido a otra área. Transferido al área de director de descentralización, que si se quiere tiene hasta más jerarquía y no es vinculante. Perfecto. Usted en el Congreso de Intendentes admite que de pronto habría que revisar algunos procedimientos y de hecho se instruye una investigación por parte del SUSIBE, del Congreso de Intendentes, ¿es correcto? Sí, yo creo que es en común acuerdo, coloquialmente estamos en este proceso SUSIBE mediante. No es que haya una intervención. Pero hay una auditoría, el concepto es ese, una auditoría. Se puede decir que sí, pero en común acuerdo, no es que fue impuesta por el SUSIBE. Nosotros mismos dijimos, estamos abiertos a que se vea el proceso. Como otras intendencias dijeron, bueno, nosotros nos pasa lo inverso. Hemos empadronado tan poco, como por ejemplo el intendente de Rivera nos lo decía, que también queremos que venga el SUSIBE a ver si estamos exigiendo algo que tal vez otros departamentos no exigen, y estamos en un proceso que haya que homogeneizar el papeleo. Que usted decía, por ejemplo, que hay otras intendencias en la misma situación que la de Florida con respecto a tener muchos más empadronamientos que habitantes. ¿Qué ejemplo tiene, por ejemplo? Y algunas ya son históricas, algunas vienen del tema anterior por un proceso. ¿Cuál? Y bueno, sabemos que Colonia, Flores, mismo San José han tenido un proceso anterior a la unificación. Pero era por una práctica notoriamente cuestionada. Exacto. Y en ese aspecto para nosotros eso tiene un vínculo con una época que queremos ver superada. Por supuesto que hoy también vemos que el área metropolitana en general crece más que el norte del país como promedio en función de los empadronamientos 0 kilómetros. Ahora, yo creo que hay una lógica también empresarial donde evidentemente, bueno, los parques automotor crecen donde están las áreas poblacionales de la economía con más desarrollo. Sí, sí, por una variable de costos, digamos, abaratarlo, ¿no? Usted dice que, por ejemplo, toda esta reglamentación que tiene que ver con el SUSIBE, un organismo relativamente nuevo, no incluía específicamente o no obligaba a reclamar el lugar de residencia de quien empadronaba. No, lo reclama la declaración jurada que se pide con un formulario de la Intendencia. Sí. Lo que no hay
es una verificación sobre ese dato por parte de la gran mayoría de las intendencias. En cientos de vehículos que se padronan, y a veces hay residentes, por ejemplo, en Florida hay mucha gente que tiene su campo allí y que vive en Montevideo, tiene su apartamento en Montevideo, su casa. Entonces van y ponen ruta 56 y ruta 6, establecimiento tan. Eso no se va, ninguna intendencia va al otro día a verificar. No va a chequear que efectivamente con un escribano que se supone que la declaración jurada de buena fe del contribuyente ya queda estampada con esos datos en el formulario. Y evidentemente eso es lo que tal vez en un futuro el SUSIBE tenga que ver, rever o estudiar. Bueno, tengo un aporte del señor diputado Alfredo Asti a través de su cuenta de Twitter. Dice: ley de empadronamiento en domicilio permanente está vigente ininterrumpidamente desde enero de 2009. La ley de SUSIBE la ratificó en 2012. Sí, pero seamos claros y sea honesto el diputado. Sabe que desde el 2009 hasta la unificación esa ley era evidentemente muy elástica en cumplirse y no se estaba cumpliendo por la gran mayoría de los departamentos. Así que no me ponga el ejemplo formal de una ley como muchas veces se ha legislado ahora y después no se cumple. O sea, no se cumple con hasta la unificación, no. La ley evidentemente se empezó puede ser un punto, a unificar realmente el criterio cuando se unificaron los valores. Carlos, ¿esto puede ser un punto de inflexión de aquí para adelante? Yo fui legislador y también le digo al ex colega, echa la ley, echa la trampa también. Echa la ley, echa la trampa. ¿Hay trampa, por ejemplo, en Florida para este asunto? No, ahora no, pero hasta el del 2009 al 2012 estaba el viejo régimen anterior también, donde la competencia por valores diferentes hacía que se perforaba por un motivo u otro, o interés económico o circulación frecuente. ¿Y cómo se controlaba la circulación frecuente? Si a veces hay empresas que están de paso haciendo obras en un departamento y llevaban, por ejemplo, nos contan algo de un departamento a otro, su flota de camiones, por ejemplo, de vehículos livianos. Bueno, o sea, eso, por más unificación anterior en la ley, por más requisito de domicilio existía. Volvemos al punto de siempre. Esto es por plata, ¿no? Y allí es donde uno pretende conocer cuál es la recaudación por este concepto que tiene hoy el Departamento de Florida. Y sería importante el monto, pero además el porcentaje en el presupuesto general de la Intendencia. Es un porcentaje relativamente importante. Nosotros estábamos, cuando iniciamos la gestión municipal, recaudando alrededor de, era por el presupuesto anterior, 80, 90 millones de pesos, y ahora estamos en unos 140, 150 millones. A impulsos también de este sistema. Comento que el proceso de captación de mucha patente que se había ido del departamento no solo se frenó, sino se revirtió. Y esta proyección de crecimiento económico ya se dio a partir de enero del 2011, cuando nosotros bajamos los valores de la patente en Florida. ¿Una revisión del sistema, Enciso, modificaría de tal modo que comprometiera las finanzas de la Intendencia, por ejemplo? No, porque ya estábamos con el equilibrio financiero, no para tirar manteca al techo, porque nosotros hicimos una auditoría con la Pricewaterhouse que nos dio 18 millones de dólares de déficit cuando asumimos, estructuralmente un déficit sobre todo con entes, con Banco República y UTE, que se está en negociación, pero en algún aspecto, desde el punto de vista de la caja de la tesorería, nos dio un componente mejor ahora porque incorporamos un montón de patentes que se habían ido del departamento. Bien. O sea que no nos cambiaría sustancialmente el presupuesto, pero nos ayuda en buena forma. No olvidar que además los presupuestos, la mitad son partidas nacionales, y la otra mitad es presupuesto propio. Partidas constitucionalmente nuestras, ¿no? Claro. No son dádivas del gobierno de turno. No, desde ya. A propósito de las partidas del gobierno central, de la administración o de ministerios como el de transporte, ¿ustedes notan, ahora que se avecina además el calor creciente en el tema electoral, notan cierta discriminación, cierto uso, digamos, con las intendencias del Frente Amplio para facilitarles esos recursos y de pronto demorar más para las intendencias de otros partidos? Para ser honesto y sincero, en ese aspecto no. Ha habido una previsibilidad en cuanto a la transferencia de los recursos,
Creo que hay un componente técnico, económico, que hay un presupuesto desde el punto de vista definido y saneado. No es la crisis del 2001, que las intendencias, yo trabajé con Andrés Arocena y recuerdo que había que andar mendigando en el Ministerio de Economía la transferencia de algunas partidas. Hoy no sucede eso. No había dinero en la caja no estatal. ¿En el Ministerio de Transporte, por ejemplo, tampoco? No, lo que sí a veces sucede, y ahí es el tema más político, es la, digamos, por afinidad política, por sectarismo o no, la respuesta de algunos ministerios en gestiones en la cual a veces nos damos cuenta que puede haber una discriminación porque no somos del gobierno y del Frente Amplio, y en otros no lo sentimos así. No voy a entrar a dar, me parece, por un tema ético, la casuística de qué ministro, qué ministerio tenemos un diálogo como siempre y cuál, tal vez porque se viene la campaña electoral, a veces casi no te atienden el teléfono. Bueno, pero digo, de todas formas, ahí es donde a veces con temas extra presupuestales, con proyectos especiales, con planteos puntuales, es donde podemos sentir el tema político de cierta discriminación, o algún presidente de algún ente, que a veces vemos grandes eventos en departamentos vinculados al gobierno o al Frente Amplio, y a nosotros nos cuesta financiar alguna actividad. A veces ha pasado, y es ahí donde hay alguna discriminación, a mi entender, ¿no? En este último caso parece que las iniciales son Antel, digamos. No quiero dar ahora, usted había dicho lo del Ministerio de Transporte en una nota, ¿no? O sea, había manifestado su inquietud. En realidad, pero como país, ¿no? Si hay $1.000 millones que el ministro dijo que se invirtió, nosotros hubiéramos querido que como Congreso de Intendentes se hubiera laudado en parte los problemas logísticos de fondo que tenemos en el interior, los problemas de la caminería rural que hay que convertir a otra calidad, los problemas de puentes, calzadas que estamos haciendo, carreteras o rutas departamentales que ya no deben ser más departamentales porque la soja o la madera sale de tal forma que es inviable que una intendencia lo pueda mantener. O sea, nos hubiera gustado que hubiera una inyección para ese tipo de problemáticas, más de lo que vemos a veces en los corredores turísticos del este, que fue una crítica en algún aspecto constructiva como país hacia el futuro. Aquella idea suya de que el que rompe paga, al final no se tradujo. Por ejemplo, eso es algo importante que se tenía que haber instrumentado, y tampoco hemos visto avance entre la Comisión del Congreso, el Ministerio de Transporte y OPP. Esto implica como un toque de alerta para que esté en la agenda, sea quien sea el futuro gobierno. Yo aspiro que sea mi partido, pero por supuesto en el Congreso de Intendentes esperamos estar, como para posicionar estos temas. Correcto. Pasar por Florida es ver que hay un departamento en despegue, notoriamente en algunas áreas. Allí hubo inversiones internacionales, de hecho, entre otras cuestiones, la incorporación de un hotel 5 estrellas, superficies comerciales importantes, y ahora vienen, por ejemplo, con la Embajada de Tokio, otro convenio de la Intendencia para dotar de una especie de hospital móvil, ¿puede ser? Sí, es una especie de policlínica rodante, pero no es una mera pequeña ambulancia, sino que es un tráiler donde va a tener equipamiento de última generación, odontológico, médico, enfermería de primera necesidad, y va a dirigirse a donde la gente no llega a un hospital con frecuencia, a zonas rurales, a parajes, a pequeñas poblaciones rurales que hoy no tienen un médico porque no lo cubre ni salud pública ni nadie, ni la privada menos. Entonces, esa inyección de recursos direccionado a ese proyecto para nosotros es importante, tiene un contenido social, rural, del interior profundo, y el jueves el embajador de Japón lo vamos a poner un poco en presentación a la sociedad. Estamos viendo imágenes de Florida, no solo de su departamento, sino de la gente bellísima. Nos toca pasar por ahí con frecuencia y vemos un departamento lindísimo y que tiene, por ejemplo, entre otras cuestiones, un tratamiento ahora del tema de los residuos que puede llegar a decirse es el único que se aplica hoy en Uruguay, Enciso. Esas imágenes eran la última inauguración de la 15ª calzada de hormigón hecha a medias con la Intendencia de Flores. Allí estaba el Intendente de Flores. Aquello de las regiones funciona. Exacto, ahí funcionó en la práctica en la zona de Ahogados,
que es Ruta 57 Bien. entre Flores y Florida. Se inauguró hace poquitos días. Está muy bien. Lo de la residuos basura, es así. Nosotros hace meses estamos esperando la autorización ambiental para que el sistema esté prácticamente en funcionamiento. El sistema prevé cerrar el basurero a cielo abierto, contaminante, endémico de hace más de 20 años en la puerta de la ciudad, claro, ese que uno hacia cruza en la donde 5, cruce, ¿no? hacia donde crece la ciudad, y tú lo conocerás cuando vas a Tacuarembó, siendo desde Montevideo a mano izquierda, en la tercera salida rotonda, Claro. que evidentemente hace algo no solo estéticamente, sino urbanísticamente inviable la ciudad. Atacamos el tema, vimos sistemas diversos, esperamos la solución nacional y estaba un poco lenta la cosa, y generamos un plan B que terminaba siendo nuestro plan A. Vertedero cerrado, estamos en un proceso de licitación para construir las condiciones que ya nos autoriza Dinama de una planta de reciclado, donde va a tener su proceso interno. La basura la dejan los camiones en tolvas adentro de una planta cerrada, ya no va a contaminar, y allí se clasifica. Inclusión social de los hurgadores. Claro. Hicimos un registro escribano mediante de quiénes eran los hurgadores con cierta antigüedad. Están todos incluidos entre la empresa y la intendencia para que se forme esa empresa y trabajen allí. ¿Y fuente de energía son como también? 15. Eso en un futuro. Pero te termino rápidamente claro. El sistema. Entonces, después de procesado la clasificación, en una especie de bolsa anaeróbicamente cerrada, se comprime con una especie de planta alusiva a ello, y en esa cuestión sale una especie de, digamos, líquido, chorizo largo de 5 toneladas, un fardo, digamos, bien, se entierra en un predio lindero al que tenemos, que ya conseguimos con el Ministerio del Interior, es bueno decirlo, y ahí va a quedar la basura clasificada, lo orgánico, lo inorgánico, exhibiado mediante también el tratamiento allí mismo, y va a ser un círculo virtuoso porque no va a haber contaminación, la gente va a trabajar en buenas condiciones, va a ser cerrado, y el enterramiento de esa basura, dentro de 5 años, si hay una planta termovalorizadora, esta es, que quema basura, lo cargamos en un tren claro. o en lo que sea y la mandamos a una planta futura, lo que implica que hasta queda en reserva un recurso enterrado para venderlo, comercializarlo en la Intendencia en futuras oportunidades. Lo que decías tú, estamos en eso, Dinama recién nos autorizó, la empresa está haciendo las publicaciones del llamado, y bueno, es una tercerización parcial por este periodo piloto a prueba, y bueno, vamos a ver si camina. Bien. Porque va a ser algo virtuoso para lo que tenemos. Perfecto. ¿Por qué la calle Pau le va a ganar a Larrañaga desde su punto de vista? Yo creo que Luis tiene primero esa impronta de renovación, de convocar nuevas generaciones, que no es menor en política. Hoy hay un descreimiento a veces en el sistema, lamentablemente, y es una figura nueva, joven. Por otro lado, tiene la virtud de generar equipo, de generar y convocar a la tarea entre todos, y no a veces en excesivos personalismos o posturas voluntaristas que a veces la gente, los dirigentes, ya no les gusta tanto. Pero eso es lo que hay hoy en Alianza, por ejemplo. Digo, eso es lo que ha habido tradicionalmente en los grandes líderes, y creo que Luis, a contrapelo de esa impronta, que son importantes, yo respeto, pero que hoy está generando una convocatoria más horizontal. Va a decir, bueno, yo de esto no sé tanto, pero sé que vos sabés, acompañame. Yo de aquello sé que hay que mejorar, sos el mejor, no me importa de qué partido venís, vení a mi equipo. Eso yo creo que está en juego. Es alguien que además no descartamos que tiene una tradición familiar y de su sector histórico de importancia, que lo ayuda también en su ADN, pero que ha generado romper esa convocatoria más tradicional, y creo que con apoyaturas como la nuestra desde el interior va a tener una gran posibilidad de pelear la interna. El dirigente moderno contra el caudillo tradicional, por lo que usted me dice. En algún aspecto esa dicotomía está planteada. Está planteada. Muchas gracias, intendente. Saludos y gracias por la invitación y la audiencia. Carlos Enciso, intendente de Florida. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM,
Primer servicio de compañía.